Este caso del agotamiento mental de los sobrevivientes al coronavirus, teniendo en cuenta que estamos pasando por una situación prácticamente inédita para muchos, para muchas. Por este tema estamos en comunicación con Pablo Meliquio. Él es psicólogo y nos va a ayudar a entender justamente de qué se trata, ¿no? Esto de ser un sobreviviente a la pandemia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Silvana Rocío, te saludamos desde los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo va? Bien, preocupadas, ¿no? Por este agotamiento que puede venir después de sobrevivir al COVID. Particularmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ese agotamiento o ese tipo de estrés? Sí, creo que si hacemos un poco de memoria, historia, que siempre hay que hacerlo, pensemos que cuando se inicia la pandemia nos adiestraron, nos enseñaron, nos transmitieron cómo cuidar el cuerpo, cómo cuidar el campo físico, lo que se llama la higiene física, y tardíamente se empezó a hablar de los efectos en el campo mental, así que bueno, enseguida los psicólogos cuando pudimos salir a ayudar a pensar, lo hicimos, a pensar que justamente somos una unidad psicofísica y espiritual, si quieren también, y cuando se afecta al campo, cualquiera de estos campos se afecta al otro. Así que tanto tiempo de cuidar el cuerpo, de no enfermarnos, de mirar estas noticias, ¿no?, permanentes de, bueno, recién estábamos viendo Brasil, ¿no? Pero digo, en Argentina misma, a medida que iban sumándose la cantidad de contagios y muertes, esa toxicidad, esa negatividad fue haciendo que nuestro campo mental se resiente y a esta altura de los acontecimientos hablamos de defendernos tanto, de no enfermarnos, tanto miedo, tanta incertidumbre. Bueno, es el tiempo del agotamiento, ¿no? Entonces por eso tenemos que pensar cómo cuidarnos, porque hay síntomas, y ahora vamos a hablar si quieren de ello, hay un montón de síntomas naturales y esperables, y si esos síntomas no se los atienden, después terminan desencadenando alguna psicopatología, alguna enfermedad mental. Digo, no confundir síntomas naturales y esperables con la posibilidad de enfermar, que ya es otro cantar, ¿cierto? Pablo, se me ocurre una pregunta que probablemente no tenga respuesta. Cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a sentirnos cómodos, ¿no? Cómodos con otras personas, cómodos con el ambiente. Mismo también, recién hablabas de algunas patologías. ¿Cuántas fobias se están comenzando a generar por lo que puede esperarnos el futuro en general, Sí. ¿no? Lo que nos ha traído la pandemia, esta cuestión de las consecuencias de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos con el medio ambiente. ¿Cuál es la manera, ¿no?, de volver a aprendernos a relacionarnos con todo nuestro entorno? Sí, hay un montón preguntas ahí condensadas. Vamos a tratar de pensar juntos. Es un poco difícil responder a tanta incertidumbre, ¿no? Porque vos decías, bueno, ¿cuándo vamos a poder volver a vivir de manera más relajada, naturalizando los encuentros? Creo que lo que estamos cursando ahora todavía digamos, como falta que lleguemos a la inmunidad de rebaño, falta de que realmente estemos liberados del miedo al contagio y la muerte. Entonces todavía estamos en ese campo oscuro, ¿no? En este momento todavía con estas oscuridades que nos cuestan mirar la luz más allá, ¿no?, del día de mañana. Hay algo que se llama efectos postraumáticos, ¿no? Lo tuvo y lo tiene la guerra, lo tuvo, digamos, el Holocausto, lo tuvo Cromañón, digamos, muchas cosas, muchas situaciones críticas sociales, ¿sí?, se pueden leer despacio cuando realmente estemos por fuera de la pandemia, ¿no? Entonces van a venir lo que se llaman los efectos postraumáticos, o podríamos decir la pospandemia y sus efectos. Ya podemos ver, ¿sí?, que hay dificultades en las conexiones emocionales. Si bien, digamos, no estamos a esos niveles del año pasado, aún cuesta conectarse, va a traer consecuencias a niveles emocionales. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, las niñas y los niños que les tocó todo el 2020 y medio 2021, calculo estas edades entre 3 y 5 años, donde es muy importante la interacción física y emocional. Por eso el jardín, ¿no? No es casual que el jardín sea
3, 4, 5 años y primer grado a los 6 años. Porque esa etapa entre los 3 y los 6 se termina de constituir el aparato psíquico y es muy importante la conexión emocional, el encuentro de las miradas, los abrazos. Así que ahí vamos a tener que trabajar mucho con el campo mental y el campo emocional que ya está erosionado, que ya tiene consecuencias y que va a haber que salir a sanarlo, ¿no? Pablo, ¿qué se identificó hasta el momento? ¿Hay algún patrón que se pueda identificar con todas las personas que han superado el COVID? ¿Cómo se Sí, manifestó? ¿Qué es lo que más se está detectando en esas personas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, si estos síntomas, algunos se repiten o son similares. Vos recién hablabas de un estrés postraumático sí, similar sí, al de el fin de una guerra. Entonces, sí. ¿hay algo que se esté repitiendo? Es decir, calcado con patologías que ustedes pensaron que ya no se podía repetir, porque obviamente muchos lo asocian esto, ¿no? Con una guerra más planetaria. Sí, claro, sí, sí, tiene ya hay muchos escritos, muchos informes, muchas investigaciones. De hecho, yo formo parte también de un comité que estamos analizando los efectos de la pospandemia, más que nada para ayudar a sanar el campo mental. Nosotros podíamos pensar que este era un mundo ya muy complejo antes de la pandemia, donde el mal de la época lo determina la ansiedad, la fobia, ¿sí? Las angustias. Ya esto estaba antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia es incrementar, ¿sí? Los montajes, los montos de ansiedades, de angustias. Las personas que tenían, acuérdense que ya antes se hablaba mucho de ataques de pánico, ¿no? Digo, las personas panicosas, el miedo, todo esto estaba antes de la pandemia. Pero cuando viene una alarma tan general, un drama tan mundial, genera mayores niveles de toxicidad mental. Entonces, todas estas personas que ya venían, digamos, caminando por la banquina, digamos, de las posibles patologías, muchas fueron empujadas. Entonces, hoy tenemos más cantidad, ¿sí? de cuadros fóbicos, de ataques de pánico. Muchas personas que estaban con muchas angustias terminaron cayendo en depresiones. Entonces, en relación a tu pregunta, las personas que sí salieron del COVID y con las que yo voy interactuando y dialogando con otros colegas, están muy deprimidas, tienen más miedo y también tenemos, que si quieren también lo podemos pensar, lo positivo, que muchas personas que salieron de la pandemia, ¿sí? Mejor dicho, del efecto del COVID en su cuerpo, empezaron a pensar acerca del valor de la vida. Es decir, que también tenemos algo que es la defensa de la vida frente a la conciencia que trae un drama, una situación límite como esta. Pablo, muchas gracias por tomarte estos minutos para conversar con nosotras y por supuesto vamos a mantener el contacto, a ver qué se viene, No, ¿no? Después de todo esto. Gracias. no, ¿Cómo gracias a salimos de ustedes, esto, cuídense. Gracias, Pablo. No, y va a ser, ¿no? A lo largo de los